El diluvio sí ocurrió. Génesis capítulo 6, versículos 17 al 19. Y he aquí que yo traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que se haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Durante siglos, esto se consideró solo un mito, una leyenda sin moral histórica, hasta 1929. Ese año, un arqueólogo británico excavando en Irak encontró algo que se creía imposible, y lo que descubrió cambiaría nuestra comprensión de la Biblia para siempre. Leonard Woolley lleva 12 años excavando la antigua ciudad de Ur en Mesopotamia. Ya ha encontrado tesoros increíbles, tumbas reales, joyas de oro, el famoso estandarte de Ur, pero ese día, a 12 metros de profundidad, encuentra algo que lo deja paralizado. Un estrato de arcilla completamente limpia, sin artefactos, sin restos orgánicos, nada. Ordena seguir excavando. 1 metro, 2 metros, 3 metros y medio de arcilla pura. Y entonces, a 15,5 metros de profundidad, aparece de nuevo cerámica, herramientas, casas. Woolley entiende inmediatamente lo que significa. Entre esas dos capas de civilización, hubo una inundación tan masiva que depositó 3,5 metros de sedimento. Y declara a la prensa: encontramos el diluvio de Noé. Para que entiendan la magnitud, 3,5 metros de arcilla es la altura de una casa de 2 pisos. Esa cantidad de sedimento solo se deposita en una inundación catastrófica que dura semanas o meses. Woolley calcula que el agua cubrió al menos 500 kilómetros cuadrados. Para los habitantes que sobrevivieron en las colinas mirando hacia abajo, el mundo entero había desaparecido bajo el agua. Los titulares mundiales explotan, la comunidad científica se divide, algunos lo celebran, otros lo critican duramente, pero Woolley tiene las fechas. La inundación de Ur ocurrió alrededor del 2900 a.C. y aquí es donde la historia se complica, porque Woolley no fue el único que encontró una inundación. A 160 kilómetros al norte, otro equipo había hecho un descubrimiento similar, pero con una diferencia crucial que contradecía todo. 1928, un año antes del descubrimiento de Woolley, Stephen Landon excava la ciudad de Kish y encuentra lo mismo, un estrato de inundación entre dos capas de civilización. Pero hay dos problemas. Primero, el estrato de Kish mide solo 45 centímetros, no 3,5 metros. Segundo, la fecha es diferente. La inundación de Kish ocurrió alrededor del 2800 a.C., 100 años después de Ur. ¿Cómo puede tener el diluvio universal dos fechas diferentes? 1931, Eric Schmidt excava una tercera ciudad, llamada Shuruppak, la ciudad del legendario Ziusudra, el Noé sumerio, y encuentra otra inundación, pero esta vez la fecha es 2600 a.C. 3 inundaciones, 3 ciudades, 3 fechas separadas por varios años. Entonces, ¿cuál es el diluvio de la Biblia? La respuesta es las 3 y ninguna. Déjame explicarte lo que realmente pasó. Entre los años 2900 y 2600 a.C., Mesopotamia sufrió al menos 3 inundaciones catastróficas. No fueron eventos globales, fueron desastres locales causados por el desbordamiento del Tigris y del Éufrates. Pero cada una fue tan devastadora para su región que los sobrevivientes creyeron que el mundo entero había terminado, y esa memoria se transmitió de generación en generación. Ahora, aquí viene la pregunta crucial. Si fueron 3 eventos separados, ¿por qué la Biblia los cuenta como si fuera uno solo? Para responder esto, necesitamos saber cómo funciona la memoria cultural. Imagina que eres un sumerio en el año 2500 a.C. Tu abuelo te contó sobre una gran inundación que destruyó Shuruppak cuando él era solo un niño. Tu bisabuelo le contó a él otra inundación que arrasó Kish, y tu tatarabuelo escuchó inundaciones en las tierras de Ur. Para ti o para los tuyos ya en esa época, se mezclan todas en una sola memoria colectiva, pasando a ser la gran inundación. No estás mintiendo,
tampoco estás inventando. Estás procesando un trauma generacional y esa memoria procesada es lo que terminó convirtiéndose en literatura. Y aquí es donde la arqueología nos da otro regalo. Porque no solo encontramos evidencia de las inundaciones, también encontramos las historias que escribieron sobre ellas. 1914, Arno Poe, un asiriólogo alemán, está catalogando tablillas en el Museo de la Universidad de Pensilvania y encuentra una tablilla sumeria que nadie había traducido completamente. La tablilla data del año 1600 a.C., pero cuenta una historia mucho más antigua. Se llama la Génesis de Eridu y es la primera historia escrita del diluvio que conocemos. Déjame leerte un fragmento. Todos los vientos destructivos se reunieron. El diluvio arrasó los centros de culto. Después de que el diluvio hubiese barrido la tierra y la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Kish. ¿Notas algo familiar? Un diluvio, destrucción total, y después la civilización comienza de nuevo. Es el mismo patrón que Génesis, pero esta versión fue escrita 1000 años antes de que se escribiera el Génesis bíblico. Pero el Génesis de Eridu no es la única versión. En 1898, arqueólogos encontraron otra tablilla en Nippur. Esta contaba la historia de Siusudra, un rey de Chrupak, que sobrevivió al diluvio en una especie de barco. Luego, en 1920, encontraron el poema de Atrahasis, una versión aún más detallada. Y en 1872, George Smith tradujo la versión más famosa, el poema de Gilgamesh, donde el héroe, Unapishtim, cuenta cómo sobrevivió el diluvio. Ahora déjame mostrarte algo fascinante. Voy a comparar el poema de Gilgamesh con Génesis, lado a lado. Comenzamos con Gilgamesh. Tablilla 11. Los dioses deciden destruir la humanidad con un diluvio. Ea advierte a Unapishtim en secreto. Unapishtim construye un barco enorme, mete animales y su familia. Llueve durante 6 días y 6 noches. El barco se posa en el monte Nisir. Unapishtim suelta 3 pájaros para encontrar tierra. Vamos con Génesis. Dios decide destruir la humanidad con un diluvio. Dios advierte a Noé. Noé construye un arca enorme, mete animales y su familia. Llueve durante 40 días y 40 noches. El arca se posa en el monte Ararat. Noé suelta 3 pájaros para encontrar tierra. Las similitudes no son coincidencia, son demasiado específicas, demasiado detalladas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que los hebreos copiaron a los babilonios? No exactamente, es mucho más complejo que eso. Para entender qué pasó realmente necesitamos viajar al año 586 a.C., el momento que cambió todo para el pueblo hebreo. El rey Nabucodonosor II conquista Jerusalén, destruye el templo de Salomón y deporta a miles de judíos a Babilonia. Este evento, el exilio babilónico, es uno de los eventos más traumáticos en la historia judía. Imagina ser un judío deportado en Babilonia. Llegas a Babilonia, la ciudad más grande y avanzada del mundo antiguo. Ves los jardines colgantes de Babilonia, el Siguratz de Temenanki, las grandiosas puertas de Ishtar, y en las calles, en los templos, en las escuelas de escribas, escuchas historias sobre dioses, sobre creación, sobre un gran diluvio, y algunas de esas historias te suenan familiares, porque tu pueblo también tiene historias de un diluvio, historias transmitidas oralmente por generaciones. Y aquí es donde ocurre la magia de la transmisión cultural. Los escribas judíos en el exilio no estaban simplemente copiando historias babilónicas, estaban haciendo algo mucho más sofisticado. Estaban tomando sus propias tradiciones orales, memorias de inundaciones reales que sus ancestros habían experimentado, y las estaban formalizando por escrito, pero en el proceso incorporaban elementos literarios de las versiones mesopotámicas que conocían, no porque fueran deshonestos, sino porque así funciona la transmisión cultural. Déjame darte un ejemplo moderno para que entiendas esto. Imagina que tu familia tiene una historia sobre cómo tu bisabuelo sobrevivió a una inundación terrible en tu pueblo. Esa historia se transmite oralmente por generaciones. Luego, cuando tú decides escribirla formalmente, usas estructuras narrativas que conoces, de libros, películas, documentales que has visto. No estás copiando esas películas, estás utilizando herramientas literarias para contar tu historia de manera mucho más efectiva. Eso es exactamente lo que hicieron los escribas judíos en Babilonia. Tomaron sus historias ancestrales sobre inundaciones en Mesopotamia y las estructuraron usando convenciones literarias.
que conocían del entorno babilónico. Pero aquí está la diferencia crucial entre Gilgamesh y el Génesis. En Gilgamesh, los dioses envían el diluvio porque los humanos hacían demasiado ruido y los molestan. En Génesis, Dios envía el diluvio porque el ser humano se ha corrompido moralmente. Es una diferencia teológica enorme. Los judíos no copiaron la historia, la transformaron con su propia visión ética del mundo. Y esta transformación teológica es clave para comprender toda la historia. Los judíos tomaron un evento histórico real, múltiples inundaciones devastadoras en Mesopotamia, o al menos el recuerdo que quedó, incorporaron elementos literarios de las versiones mesopotámicas, pero lo reinterpretaron completamente a través de su lente monoteísta y ética. El resultado, Génesis 6:9. Todo lo que te he contado hasta ahora está respaldado por la arqueología del siglo XX, pero en las últimas décadas, la ciencia moderna ha añadido capas adicionales de confirmación. En 2001, un equipo de geólogos liderados por Max Stowasser publicó un estudio en la revista Science. Analizaron núcleos de sedimento del Golfo de Omán y encontraron evidencia de una mega sequía masiva alrededor del año 2200 a.C., seguido de lluvias torrenciales extremas. Esta sequía coincide exactamente con el colapso del Imperio Acadio y el abandono masivo de ciudades en Mesopotamia. Y las lluvias torrenciales que siguieron habrían causado inundaciones catastróficas en toda la región. No fue una inundación que cubrió el mundo entero, pero para las civilizaciones de Mesopotamia fue el fin de su mundo. Otros estudios han confirmado patrones similares. En 2012, investigadores de la Universidad de Oxford analizaron polen fosilizado y encontraron evidencia de cambios climáticos dramáticos en Mesopotamia entre el 3000 y el 2000 a.C., acompañados de periodos de sequía extrema seguidos de inundaciones masivas, exactamente el tipo de eventos que habrían generado las memorias traumáticas que se convirtieron en las historias del diluvio. Pero aquí viene una pregunta que muchos están pensando. ¿Significa que la Biblia está mintiendo? ¿Que Génesis es solamente una copia de mitos paganos? Pues la respuesta es no, y déjame explicarte por qué y con mucho cuidado. Primero, las inundaciones fueron reales. No son inventadas, la arqueología y la geología lo respaldan. Segundo, las memorias de inundaciones se transmitieron durante siglos, mucho antes de ser escritas. Tercero, cuando finalmente se escribieron, los autores usaron convenciones literarias de su tiempo, igual que nosotros utilizamos géneros literarios hoy. Cuarto, la versión de Génesis tiene una teología completamente diferente a las versiones mesopotámicas. Génesis no es una copia, es una reinterpretación teológica de eventos históricos reales a través de la cosmovisión monoteísta. Y eso no la hace menos verdadera, la hace más rica. Piénsalo de esta manera. Cuando hoy escribimos historias, la utilizamos usando capítulos, introducciones, conclusiones y citas. Y esas son convenciones literarias modernas. Los antiguos mesopotámicos tenían sus propias convenciones, prólogos divinos, diálogos entre dioses, números simbólicos, etc. Los autores de Génesis conocían esas convenciones porque vivían en ese mundo literario. Usarlas no significa que estén mintiendo, significa que estaban siendo buenos escritores. Y aquí está lo más fascinante de todo. La Biblia nunca pretendió ser un libro de ciencia moderna. Fue escrita para transmitir verdades teológicas y morales, usando el lenguaje y las convenciones de su tiempo. Cuando entendemos eso, el diluvio se vuelve aún más poderoso, porque no es solo un mito copiado, es la historia procesada de un trauma real, transformado en una enseñanza moral sobre la justicia divina y la redención humana. Pero todavía nos queda una pregunta crucial por responder. ¿Por qué tres inundaciones separadas, Ur, Kish y Surupak, terminaron convirtiéndose en una sola historia del diluvio? Esta es una pregunta que obsesionó a varios arqueólogos durante décadas, y la respuesta tiene que ver con cómo funciona la memoria colectiva. Déjame darte un ejemplo contemporáneo. Si le preguntas a alguien en Estados Unidos sobre los ataques, la mayoría pensará inmediatamente en el 11 de septiembre del 2001. Pero hubo otros ataques. Oklahoma City en 1995, el primer atentado a la World Trade Center en 1993 y cómo olvidar Boston en el 2013. Sin embargo, el 11S se convirtió en el evento que define en la memoria estadounidense. ¿Por qué? Porque fue el más devastador, el más visual y el más traumático. Y con el tiempo, otros eventos se subordinan a esa memoria dominante. Lo mismo pasó en Mesopotamia. De las tres inundaciones,
probablemente la de Shuruppak, fue la más traumática porque destruyó una ciudad entera, y con el paso de los siglos, las otras inundaciones se fusionaron en esa memoria dominante. Los antropólogos llaman a esto comprensión de memoria traumática. Cuando una comunidad experimenta múltiples traumas similares a lo largo de generaciones, la memoria colectiva tiende a fusionarlos en un solo evento arquetípico. No es falsificación, es como el cerebro humano procesa el trauma a escala cultural. Y en este caso, Shuruppak tenía una ventaja adicional. Era la ciudad del rey Ziusudra, el héroe legendario que sobrevivió al diluvio. Ziusudra es fascinante porque aparece en la lista real de Sumeria, un documento que enumera a todos los reyes de Sumeria, y dice algo extraordinario. Después del diluvio, la realeza descendió del cielo. La realeza estaba en Kish. ¿Notas lo que hace este texto? Divide la historia en dos eras, antes del diluvio y después del diluvio. Exactamente igual como el Génesis divide la historia de Noé, antes del diluvio y después del diluvio de Noé. Pero aquí está el detalle crucial. La lista real de Sumeria fue escrita en el 2100 a.C. Para ese momento, las tres inundaciones reales ya habían ocurrido, hacia 500 a 800 años. Generaciones de transmisión oral habían comprimido tres eventos en uno solo, y ese evento único se convirtió en el marcador histórico que dividió las eras. Cuando los escritores judíos en Babilonia escucharon esta tradición 1500 años después, reconocieron su propia memoria ancestral en ellas y la incorporaron en el Génesis. Y aquí está la ironía hermosa de toda esta historia. Los escépticos del siglo XIX decían que el diluvio era pura mitología sin base histórica. Los fundamentalistas, por otro lado, del siglo XIX decían que fue un evento global literal exactamente como lo describe Génesis. Ambos estaban equivocados. La verdad es más compleja y más fascinante. Fueron eventos reales, locales y devastadores que se transmitieron oralmente durante siglos, se comprimieron en memoria colectiva y finalmente se escribieron con propósitos teológicos. Entonces, ¿el diluvio universal ocurrió? Sí y no. Ocurrieron diluvios devastadores que destruyeron civilizaciones completas. No ocurrió una inundación global, pero para los sobrevivientes su mundo sí terminó. Y esa memoria se convirtió en la historia más poderosa jamás contada, sobre juicio, supervivencia y renovación. Ahora déjame mostrarte de cómo esta historia pasó de Mesopotamia a la Biblia hebrea. Vamos a rastrear la evolución literaria del diluvio, desde la primera versión sumeria hasta Génesis, y verás cómo la historia se transforma en cada interacción. Tenemos cuatro versiones principales: el Génesis de Eridu, poema de Atrahasis, el poema de Gilgamesh y el Génesis de la Biblia. Ahora déjame mostrarte cómo evolucionó un elemento específico: los pájaros. En Génesis de Eridu no hay pájaros. El héroe simplemente sobrevive. En Atrahasis tampoco hay pájaros, explícitos en las partes que conservamos. En Gilgamesh, Utnapishtim suelta tres pájaros: una paloma, una golondrina y un cuervo. En Génesis, Noé suelta un cuervo primero, luego una paloma 3 veces. ¿Ves la evolución? El motivo de los pájaros aparece en Gilgamesh y se refina en Génesis. No es una copia, es un desarrollo literario. Pero la evolución más importante no está en los detalles narrativos, está en la teología. Déjame mostrarte la transformación teológica en 3 pasos claves. Primero, el motivo del diluvio. En Atrahasis, los dioses causan el diluvio porque los humanos hacen demasiado ruido y no los dejan dormir. En Génesis, Dios causa el diluvio por la corrupción moral de la humanidad. Segundo, la advertencia. En Gilgamesh, el dios Ea advierte a Utnapishtim en secreto, engañando a los otros dioses. En Génesis, Dios advierte directamente a Noé porque Noé era justo. Tercero, el resultado. En Gilgamesh, Utnapishtim recibe inmortalidad como recompensa. En Génesis, Noé recibe un pacto. Dios promete no destruir la tierra nuevamente. ¿Ves lo que está pasando aquí? Los autores de Génesis están tomando una estructura narrativa conocida: el diluvio, el barco, los animales, los pájaros, y están transformando completamente su significado. No están copiando, están respondiendo. Están diciendo: nosotros también tenemos una historia del diluvio, pero nuestro Dios no es un Dios caprichoso como los dioses de ustedes. Nuestro Dios actúa por razones morales. Nuestro Dios hace pactos con la humanidad. Y esto es exactamente lo que hacían los autores antiguos. No tenían nuestro concepto de originalidad absoluta.
Para ellos, la sabiduría estaba en tomar tradiciones conocidas y reinterpretarlas con mayor profundidad. Piénsalo así, cuando Shakespeare escribió Hamlet, no inventó la historia desde cero, adaptó una leyenda escandinava antigua. Pero nadie dice Shakespeare copió, decimos que creó una obra maestra. Lo mismo con Génesis. Los autores tomaron historias ancestrales de diluvios o inundaciones, incorporaron estructuras narrativas mesopotámicas y crearon algo teológicamente profundo y único. Eso no hace a Génesis menos verdadero, lo hace más sofisticado. Y aquí está lo hermoso. Cuando entendemos este proceso, la Biblia se vuelve más rica, no menos, porque vemos autores humanos reales, en contextos históricos específicos, luchando con preguntas profundas sobre Dios, la justicia y la humanidad, y usando todas las herramientas literarias a su disposición para transmitir verdades eternas. Eso no es debilidad, es genialidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? ¿Por qué importa si el diluvio universal fueran 3 inundaciones locales? ¿Por qué importa que Génesis use estructuras literarias mesopotámicas? Déjame darte 3 razones por lo que esto es profundamente importante. Primera razón, honestidad intelectual. Si queremos que las personas tomen la Biblia en serio, no podemos ignorar la evidencia arqueológica. No podemos decir la ciencia está equivocada cuando la ciencia nos muestra claramente que hubo múltiples inundaciones locales y no globales. Eso no es fe, es negación. Segunda razón, riqueza teológica. Cuando entendemos que Génesis es una reinterpretación teológica sofisticada de eventos históricos plausiblemente reales, la Biblia se vuelve más impresionante, no menos. Vemos autores utilizando toda su creatividad literaria y profundidad teológica para transmitir que para ellos eran las verdades de Dios y era un mensaje para la humanidad de su época. Tercera, relevancia contemporánea. El diluvio no es solo sobre agua, es sobre juicio moral, supervivencia, renovación y algo muy importante, un pacto. Esos temas para la teología son eternamente relevantes, y cuando los separamos de la insistencia de una inundación global literal, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, el mensaje teológico. Y piénsalo así, cuando leemos el diluvio como una historia literal de una inundación global, nos quedamos atrapados en debates científicos sobre dónde está el agua, cómo cabían los animales, cómo sobrevivieron las plantas, etc. Pero cuando leemos lo que realmente es la memoria procesada de un trauma real, transformada en enseñanza teológica profunda, podemos enfocarnos en las preguntas que realmente importan. ¿Qué nos enseña sobre la justicia divina? ¿Qué nos dice sobre la responsabilidad humana? ¿Qué significa el pacto del arco iris para nosotros hoy? Entonces, para resumir todo lo que hemos visto, en 1929, Leonard Woolley encontró evidencia de inundación en Ur, del año 2900 a.C. Luego encontraron evidencia de otras inundaciones en Kish, en el 2800 a.C. y en Churuppak, en el 2600 a.C. 3 inundaciones devastadoras en 300 años. Esas inundaciones fueron tan traumáticas que se convirtieron en memoria colectiva durante siglos de transmisión oralmente. Eventualmente se convirtieron en una sola historia arquetípica, el Gran Diluvio. Esa historia se escribió primero en sumerio, el Génesis de Eridu, luego en acadio, Atrahasis, y luego en asirio, Gilgamesh, y finalmente los escribas judíos en el exilio babilónico tomaron esa tradición, que también era parte de su propia memoria ancestral, y la reinterpretaron teológicamente en Génesis. No copiaron, transformaron. Tomaron eventos históricos reales, como las inundaciones, los desbordamientos, etc., y las convirtieron en enseñanzas profundas sobre Dios, justicia y redención. Y el resultado es uno de los textos poderosos jamás escritos. Así que la próxima vez que leas Génesis 6:9, recuerda, estás leyendo la memoria procesada de sobrevivientes reales de catástrofes devastadoras, memorias que viajaron a través de siglos, culturas e idiomas, y que finalmente fue capturada por autores que transformaron en revelación divina. El diluvio se ocurrió, solo que no de la manera que pensábamos, y eso lo hace aún más extraordinario. Si este video te gustó, suscríbete, coméntame qué te parece, si estás de acuerdo o no. Si tienes algún tema o alguna pregunta para proponer para un próximo video, déjamelo en los comentarios y dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.